Morena revienta a Gibran. Rosa María Castro defiende a Juárez y lo deja sin palabras. El narcodiputado Gibran Ramírez, del PAN Naranja, generó repulsión al cuestionar la visión tradicional de Benito Juárez, llamando a abandonar la historia de bronce y atacándolo con falsos claroscuros en su legado. Incluso deliró comparando prácticas del pasado con el presente legislativo. Sus ladridos incluyeron críticas a la 4T, a la que Ardido calificó como cortesana, provocando asco en el recinto. Pero en respuesta a las sandeces del sotaco traidor, la diputada Rosa María Castro de Morena defendió con firmeza la figura de Juárez, destacando su origen indígena, su lucha por la justicia y su papel clave en la construcción del Estado mexicano. En un discurso cargado de identidad y reivindicación, subrayó que el legado juarista sigue vigente en la transformación del país, alineándolo con el proyecto de la 4T y reforzando una visión de soberanía, igualdad y dignidad que contrastó directamente con los ataques de la narcooposición. Veamos enseguida cómo el sotaco traidor Gibran es masacrado por la diputada Castro por usar a Juárez para atacar a la 4T, como le mandan sus narcoamos, el junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Muchas gracias, querida presidenta. Debemos dejar atrás la historia de bronce, ese exceso de atención en episodios supuestamente gloriosos y en figuras notables sin defectos aparentes. Debemos dejarla atrás porque la ciudadanía mexicana no requiere ya de la mitología del discurso oficial. La sociedad mexicana ya maduró y sus políticos y su discurso oficial no están a la altura. Hoy debemos reconocer en Benito Juárez las características políticas que lo llevaron a ser un gobernador represor, pero también y principalmente un presidente generoso que salvaguardó la soberanía nacional y el régimen liberal. Debemos hablar de Juárez por sus claroscuros y situado en su realidad política. Eso nos permitirá ver al país de hoy con ojos distintos, realistas, con matices y con menos polarización. Juárez no debe ser un arma arrojadiza que permita que unos lo reivindiquen en consignas, sino un personaje que sintetiza la mala y la buena política que se pueden hacer en el país. Hablemos de su perpetuación en el poder también, que llevó a aquel mixteco Porfirio Díaz a la rebelión de la Noria, señalando a la Cámara cortesana, obsequiosa y resuelta a seguir siempre los impulsos del Ejecutivo y denunciando la reelección indefinida, forzosa y violenta. Quizá en eso esta mayoría sí es juarista. Es una Cámara cortesana, a veces obsequiosa y resuelta siempre a seguir las indicaciones del Ejecutivo. Por lo menos en el partido mayoritario. Ya hemos visto la fuerza digna de alguno de sus partidos aliados. Tampoco debemos olvidar la desamortización impulsada por los liberales, con la que despojaron de tierras a la iglesia, sí, pero también privatizaron las repúblicas de indios. El paralelismo con el presente es claro. Mientras aquí en esta Cámara hablamos de su reconocimiento y lo reconocemos como figuras con interés jurídico, en la realidad sigue el despojo de sus territorios y el desplazamiento forzado. Ahí tienen Oaxaca lleno de despojos de Salomón Jara y sus prestanombres. Ahí tienen Michoacán y ahí tienen Guerrero. Reivindiquemos al Juárez, a quien le importaba la ley, su cumplimiento, pero también con un sentido político de la realidad. Así recordamos el episodio de 1866, cuando Ramón Corona toma Mazatlán y pide instrucciones a Juárez para aplicar la ley en lo que tiene que ver con los castigos contra la nación, contra los traidores a la nación que se habían promulgado con motivo de la intervención francesa. En Mazatlán, la mayoría había colaborado con los franceses. Juárez contestó entonces que si bien debía aplicarse la ley, se debía hacer con casos específicos y ejemplares, no con toda la población, porque con su calidad política, Juárez sabía que era necesario castigar a algunos, pero sobre todo transigir, perdonar, porque es necesario gobernar a la sociedad tal y como es. Eso debe saberlo el gobierno actual también. Juárez sabía que no podía fusilar a todos, buscaba el camino óptimo porque sabía que era tan importante ganar como conseguir la paz. Juárez hoy impulsaría un proceso de justicia transicional, no el enfrentamiento entre mexicanos. Hoy debemos recuperar al mejor Juárez, un Juárez menos de bronce, más humano y más político. Al hacerlo, reivindicaremos el oficio de la política. Y termino, presidenta. Recuperemos al Juárez antimilitarista, quien después de la amenaza extranjera y restablecida la República, redujo el número de efectivos del ejército, consciente de los peligros de la influencia de los militares triunfantes que se creían con derecho a gobernar el destino de México.
Ojalá de ese Juárez aprendamos. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia. Los hombres no son nada, los principios lo son todo. Benito Pablo Juárez García. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, hoy conmemoramos el natalicio de don Benito Pablo Juárez García, un hombre indígena cuya vida encarna no solo la construcción del Estado mexicano, sino también la dignidad de los pueblos indígenas y afromexicanos históricamente excluidos. Desde mi identidad como mujer oaxaqueña y afromexicana, recordar a Juárez es también reconocer que México se ha forjado desde la diversidad. Benito Pablo Juárez García, hijo del pueblo zapoteco de San Pablo Guelatao, Oaxaca, nos enseñó que el origen no limita el destino y que la lucha por la justicia nace muchas veces desde tierras lejanas y en condiciones desfavorables. Su vida es un ejemplo de lucha y resistencia. Huérfano, hablante de lengua indígena, migrante interno desde la serranía hasta la capital, Juárez enfrentó un país profundamente desigual y, sin embargo, con educación, disciplina y convicción, logró no solo ascender en la vida pública del país, sino transformar a la nación. Es importante destacar que el 11 de diciembre de 1857 fue electo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo el primer hombre indígena en ser presidente del Poder Judicial. Tuvieron que pasar 167 años para sentir el orgullo de tener nuevamente a otro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indígena, mixteco de Oaxaca, nuestro hermano Hugo Aguilar Ortiz. Los logros de don Benito Pablo Juárez García son pilares del México moderno: la consolidación del Estado laico, la separación entre la Iglesia y el Estado, la defensa de la soberanía nacional frente a la intervención extranjera y la construcción de un orden jurídico basado en la igualdad ante la ley. Por eso, hoy más que nunca tenemos que defender la soberanía de nuestro país. Si ya desde aquella época Juárez, con su legado, defendió la soberanía de México, es responsabilidad de todas y de todos seguir defendiendo nuestra soberanía y no rendirnos ante nadie. Hay de aquellos que van a buscar, a gritar, que intervengan a nuestro país. La historia se los reclamará. Juárez no gobernó para unos cuantos, gobernó para sentar las bases de un país de derechos. Juárez estuvo y gobernó a la altura de las circunstancias de su época, pero muy adelantado. Las desigualdades que enfrentan hoy los pueblos indígenas y afromexicanos nos llaman a continuar esa lucha y ese legado. Como mujer oaxaqueña reivindico su legado, no como una figura distante, sino como una inspiración viva. Juárez nos recuerda que quienes venimos de historias de resistencia, tenemos también el derecho y la responsabilidad de transformar las instituciones. Que su ejemplo nos convoque a construir un México más justo, donde ninguna niña, niño, joven indígena o afromexicano tenga que luchar el triple para ser reconocido, donde el origen sea motivo de orgullo y no de exclusión. Hoy honramos a Juárez no solo por lo que fue, sino por lo que nos sigue exigiendo ser: un país de leyes, de igualdad y de dignidad. Como lo dijo en San Pablo Guelatao, Oaxaca, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 21 de marzo, mientras haya pueblo y dignidad, Juárez seguirá viviendo en la cuarta transformación y entre nosotras y nosotros. Sigamos su ejemplo construyendo la cuarta transformación de la vida pública de México con un espíritu profundamente juarista, reivindicando lo que él mismo nos enseñó: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y para cerrar, muy al estilo de nuestra tierra costeña, verseando digo: indio de etnia sagrada, hijo del trueno y del rayo, fino cándido de gallo, al ras de la madrugada, la eterna noche estrellada
estrellada tejió tu primer gabán con plumas de un gavilán que se sacó del corpiño cuando tu llanto de niño sembró la sierra de Islán. Como pensó Napoleón que a un tigre de la montaña, una águila soberana iba a rendir su pendón. El rugido del cañón fue la respuesta al canalla. Y tú en esa batalla de Puebla, bravo le diste, nueva tumba y noche triste y plomo de tu metralla. Seguimos honrando la memoria de Juárez y sigamos su ejemplo. Es cuanto, Presidenta. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.